Nuevamente con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a tratar de entender un fenómeno que es propio del sistema financiero. El mundo crece, pasa el tiempo, el mundo crece, no en tamaño, crece el número de población y crece el número de productos en oferta, se desarrollan nuevas tecnologías, apareció la televisión en colores, aparecieron los teléfonos celulares, aparecen y aparecen y aparecen nuevos productos y el sistema a través de la publicidad y otros caminos incentiva nuestra propensión a la demanda, es decir, cada vez queremos tener más cosas y cada vez somos más y entonces cada vez se producen más cosas. Pero esto también significa que cada vez es necesario que haya más dinero, porque si el dinero no crece en la misma proporción que crece la oferta y la demanda, no hay con qué pagar lo que uno compra. Y esto funciona también en el mercado internacional, para el comercio internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, para asegurar que esto se mantenga aceitado, lo que se encuentra es cada tanto tiempo con una insuficiencia de recursos. Necesita crear recursos nuevos para insertar liquidez en los mercados internacionales y permitir que los sistemas de compra y venta sigan fluyendo de manera lo más ordenada y prolija posible. Más de una vez el fondo se encontró con limitantes de liquidez, es decir, que ya no había suficiente dinero como para asegurar el poder acompañar el crecimiento del mercado. Y hay tres grandes herramientas que ha ido creando el Fondo Monetario Internacional a lo largo del tiempo para superar estas trabas. La primera fue lo que se llaman los acuerdos generales de préstamo, que permite que el fondo pida préstamos a valores de mercado a un grupo de países que tienen lo que se llaman monedas fuertes, es decir, las monedas más valiosas, las monedas más caras en los mercados internacionales, y estos países se comprometieron, en el caso de que el fondo les pidiera recursos en el marco de estos acuerdos generales, a otorgar esos préstamos al Fondo Monetario Internacional. Estos préstamos funcionaron por un tiempo, pero rápidamente se vio que iba a crecer el nivel de demanda y que los países no iban a poder responder y que el fondo iba a empezar a endeudarse. Entonces se buscó una segunda solución, que sigue vigente, que son los derechos especiales de giro, los DEG. ¿Qué es un DEG? Es una moneda fiduciaria creada por el Fondo Monetario Internacional. Moneda fiduciaria es decir que no existen los papeles, solo existe en libros de cuentas del Fondo Monetario Internacional. Los DEX los reparte el Fondo Monetario Internacional cada tantos años cuando necesita incrementar los recursos que hay disponibles en el mercado internacional. ¿Qué significa los reparte? Imagínense lo siguiente, en el Fondo Monetario Internacional hay un libro de contabilidad con el nombre de cada país. Y una vez cada tanto, el Fondo Monetario Internacional abre todos los libros y en el lado de lo que un país tiene, le agrega una X cantidad de DEX. Te regalo 100 millones de DEX. Y les regala a todos los países 100 millones de DEX. ¿Para qué les sirve esto a los países? Les sirve para pagar deuda con el Fondo Monetario Internacional, porque no se puede usar en el comercio. Yo no puedo ir a un kiosco y comprarme cigarrillos con DEX. Bueno, no puedo comprarme cigarrillos porque estamos en cuarentena y no hay. Pero salvado eso, no se usa para la cotidianeidad. Se usa para operaciones con el fondo, entonces tengo deuda contraída con el fondo, se la puedo pagar en DEX. ¿Qué significa esto? Que me tachan los DEX que tenía, pero me bajan en otra columna el nivel de deuda. Y lo puedo usar también si hay acuerdo de otro país para pagar operaciones internacionales con ese otro país siempre y cuando tenga el acuerdo. Algunas, no todas las operaciones internacionales pueden pagarse de esa manera, pero algunas sí. Esto no significa que los países pasan a tener más dinero, pero significa que dinero que iba a ir a pagar deudas queda liberado para usar en otras cosas, como por ejemplo el comercio internacional. Entonces el DEC suplanta de alguna manera al dinero y crea esta liquidez sin crear efectivamente ni un papel ni una moneda. Esto es peligroso, sin lugar a dudas, porque no tiene sustento en la economía real, pero es una herramienta que financieramente ha venido funcionando y cada tantos años se vuelven a hacer emisiones de DEX. De hecho, se menciona en este momento que una de las salidas posibles a la actual crisis del COVID, a los impactos que va a generar en el comercio mundial, puede ser resuelta por una emisión de DEX masiva, enorme, como no ha habido en toda la historia para liberar recursos de los países para utilizar en otras cosas y permitir que no se interrumpa el comercio internacional.
La tercera herramienta son los nuevos acuerdos de préstamo, los NAP, que simplemente son una ampliación de aquellos acuerdos generales de préstamo que les nombré hace un rato, para que ahora sean más los países que se han comprometido con el fondo a prestarle. Sin embargo, la primer entrada de recursos del fondo son la cuota que pagan los Estados miembros. Cuando un país se hace miembro del Fondo Monetario Internacional, compromete una cuota. ¿De cuánto es esa cuota? Bueno, está en relación con el tamaño de la economía, la participación en el comercio y una serie de variables inventadas en su momento por los Estados Unidos para que las cuotas dieran determinados números que Estados Unidos quería. Que Estados Unidos fuera el que pagara la cuota más alta, que luego una cuota un poco menor fuera para el Reino Unido, que la Unión Soviética tuviese una cuota pero un poco menor, de tal modo de que si se juntaban los Estados Unidos y la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido pudiesen imponer decisiones a la Unión Soviética. Es decir, una cuenta hecha a medida. ¿Y por qué Estados Unidos quiere pagar la cuota más alta, pagar más? Bueno, porque la cuota es precisamente la medida del poder de cada país dentro del Fondo Monetario Internacional. Todas las decisiones en el fondo se toman a través de un sistema de voto ponderado, donde a diferencia de lo que vimos en otras instituciones, el voto de cada país no vale uno, sino que el voto de cada país vale el porcentaje que paga de la cuota. Y de esta manera tenemos países cuyo voto vale casi el 25%, como son los Estados Unidos, o sea, vale casi 25 sobre 100 votos posibles, aunque vote solo él, y otros países cuyo voto vale el 0,01%, sobre todo países muy pobres y altamente endeudados del África. De esta manera, los países más poderosos económicamente se aseguraron el control de la toma de decisiones en el Fondo Monetario Internacional. En el Banco Mundial pasa algo muy similar. Lo vemos en nuestra próxima pastilla.